Ya damos la bienvenida a César Paredes, economista, y vamos a hablar un poco acerca de la economía actual y cuál es el pronóstico también para lo que queda de este 2019. César, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre muy cómodo de acompañarles. Antes o dentro ya de lo que es esta entrevista, es importante siempre tener en cuenta o poder explicar el concepto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos hablan de recesión, otros hablan de desaceleración y queremos conocer un poco el escenario en el cual hoy día se encuentra nuestro país. Sí, técnicamente una recesión implica 3 trimestres de caída de una economía, del Producto Interno Bruto de una economía, ¿verdad? Eso se mide trimestralmente, acá el Banco Central va haciendo mediciones y bueno, cuando hay 3 trimestres se habla de una recesión, digamos. Nosotros estamos con un trimestre confirmado de caída, que fue el primer trimestre del año, ahora estamos cerrando el segundo, posiblemente va a ser un trimestre igualmente complicado en cuanto a los números, ¿verdad? No creo que tengamos números muy positivos todavía, pero hay señales claras de que esto tiende a mejorar para el segundo semestre del año, ¿verdad? De acuerdo al informe del Banco Central, justamente el Producto Interno Bruto ha registrado una caída del 2% y era lo que justamente estábamos compartiendo inclusive en nuestros titulares y era lo que queríamos aprovechar también aquí Sí. en su presencia. Y esto hace, digamos, en lo que hace al comportamiento de varios sectores o hay un sector que se ha habido o ha sido más notorio, porque se habla de la agricultura, la El sector ganadería. agropecuario, definitivamente el sector agropecuario es el sector que tuvo un desempeño más flojo, digamos, en el comienzo del año, producto de la sequía, hubo menos venta de granos, básicamente. También nos afectó bastante desde el punto de vista de la carne principalmente, una caída del precio, producto de caída del precio y de las ventas. Primero cayeron las ventas porque estábamos con una carne más cara, digamos, que Argentina y Brasil. Hay que entender que Argentina volvió al mercado de la carne con el nuevo gobierno y volvió con precios más bajos. Entonces Paraguay tuvo que adecuarse a esos nuevos precios y perdimos algunas ventas y bajó el precio también de la carne. Entonces hay un doble efecto de disminución de ventas, disminución de precio también, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de la soja, hubo una disminución de precio importante. Ya el año pasado bajó el precio con el tema del impuesto que le aplicó China a la soja norteamericana. Eso se trasladó a la soja en todo el mundo. Y tuvimos el problema de la sequía que, bueno, disminuyó la productividad en nuestro caso particular, ¿verdad? En nuestro caso particular te digo porque Argentina, por ejemplo, tuvo una super zafra. Claro. Y el año anterior nosotros tuvimos una super zafra y Argentina tuvo sequía. O sea, son cuestiones climáticas que... Y aparte tuvimos el mes de abril y mayo, que fueron meses con demasiada lluvia. Hay que entender que Paraguay... los centros urbanos, ¿verdad? Principalmente acá el departamento central, hay mucha gente que vive del trabajo digamos, sin cobertura de techo, digamos, todo el sector de las construcciones, Depende mucho del factor climático. todo el sector de la venta callejera, o sea, todo el sector de la gente que está vendiendo en la calle, que trabaja en la calle. Y bueno, esa gente no tiene posibilidades de vender esos días, o los albañiles, todo el sector de la construcción prácticamente para cuando viene una lluvia. Entonces, abril y mayo tuvimos demasiadas lluvias, ¿verdad? Muchísimos días con lluvias. Empeoran las cobranzas en el interior del país para todo lo que es venta a crédito. Disminuye mucho la posibilidad de cobranza por la descomposición de los caminos. Hay que tener en cuenta que tuvimos la inundación. Entonces todas las zonas ribereñas dejaron de producir prácticamente, se ocuparon más de cuidar sus bienes. Toda la zona ganadera de Ñimbucú prácticamente no pudo sacar su producción. O sea, tuvimos un semestre realmente muy complejo que yo creo que peor no pudo ser, digamos. Entonces, este segundo semestre el movimiento es distinto. También el gobierno reaccionó agresivamente promoviendo algunas inversiones importantes. Ojalá que eso se concrete y ya seguramente si ya tenemos menos lluvia, si ya empieza de nuevo la siembra de soja en el segundo trimestre, ya vamos a tener un movimiento económico distinto, ¿verdad? Hablabas acerca de las actividades económicas que tienen mayor incidencia en todo esto, la agricultura, la ganadería, la industria. Pero a mí me gusta siempre separar, por una parte los factores, como dicen los economistas, los factores exógenos en los países vecinos, bueno, y nosotros en medio,
Y por otra parte, el problema que tenemos dentro de casa. Se habla de la inversión, como bien decía, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, inclusive el equipo económico daba a conocer la fuerte inversión que va a realizar, pero algunos dicen esto no va a tener un efecto inmediato. No, pero hay un factor muy importante en economía, ¿verdad? Que es, esto no, cuando yo estudié economía, estudiábamos el famoso ceteris paribus, o sea, si las demás cosas no cambian, y se estudiaba la economía al ser humano como un agente económico que tiene un comportamiento lógico, ¿verdad? ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Todos los premios Nobel de Economía fueron para psicólogos, sociólogos, gente, digamos, que está más del lado del humanismo, de las ciencias humanas, no tanto relacionado a las matemáticas de la economía, ¿verdad? ¿Qué es lo que descubrieron? Y básicamente que el ser humano no tiene un comportamiento lógico, ¿verdad? Tiene un comportamiento más bien emocional. ¿Qué es lo que nos pasó realmente, verdad? Toda esta mala onda de la soja, de la carne, de la lluvia, de la baja de las ventas, todo eso nos influyó muy fuertemente en las expectativas. Entonces, al frenar, al tener una expectativa mala, y eso es contagioso, digamos, es lo que se llama en economía una profecía autocumplida. O sea, todo el mundo dice, esto va a caer, nadie invierte y efectivamente cae, pero porque todo el mundo decidió no hacer su inversión. Porque uno espera. Claro, uno espera postergar su inversión. O sea, yo si mejora esto, yo voy a arreglar mi casa. Si mejora esto, yo voy a cambiar mi auto. Si mejora esto, o sea, si mejora esto, al final todo el mundo se contagia de la mala capital onda. Parado. Y todo el mundo para, y cuando todo para realmente se cumple la profecía, ¿verdad? Imagínate que todos tuvimos un escenario bien complejo, subió el dólar, todo estuvo bien enredado, como que la gente ya veía ahí no, pero el dólar se puede ir muy lejos, esto cómo se va a parar. Se contagió, ¿verdad? Realmente se generó una mala onda terrible que lo único que hace es empeorar la situación, cuando en realidad la situación no era tan grave, o sea, era una situación coyuntural compleja, pero las bases de la economía seguían siendo y siguen siendo sólidas hasta hoy, ¿verdad? Tenemos un déficit fiscal bajo, un presupuesto equilibrado, altas reservas, bajo endeudamiento, buen ambiente económico, bajos impuestos, ¿verdad? Se metió el tema del mal llamado impuestazo como algo la reforma. Claro, la reforma impositiva que no, todo el mundo, hay gente que sacó diciendo, no, esto no va a reventar, cuando en realidad no es así, digamos, hay un reajuste, un reacomodo en algunos sectores puntuales, principalmente para cobrarle a sectores de más altos ingresos y sectores que en el pasado estuvieron pagando menos, ¿verdad? Pero de ahí ya no es que el IVA se fue de 10 a 20 y la renta se fue o sea, no hubieron esas cuestiones. Entonces ¿Por qué se tiene esa percepción? Porque se vende así, digamos, se vende y hay desconocimiento. O sea, si uno ve las opiniones de los técnicos, ¿verdad? Si uno le escucha a mis colegas, a Barreto, Rodríguez Silvero, a todos te hablan, sí, hay un aumento, un acomodo, pero en realidad nadie puede llamarle, o sea, excepto, digamos, un titular de prensa, impuestazo a esto, porque no es así, ¿verdad? No va a ser claro, así. Pero cuando hablamos de reforma es porque hay que recaudar más. Porque obviamente. O si no, sería en vano hacer una reforma. Categórico. Y alguien finalmente va a tener que pagar más. Totalmente, pero estos aumentos no van a afectar al sector de bajo ingreso, ¿verdad? O sea, van a afectar más bien a sectores de ingresos medios y altos, ¿verdad? Que, lo que cambia fuertemente es el impuesto a la renta personal y algo de IRAGRO que no estaba recaudando nada y que, pongan algo, chicos, es lo que le dice tributación, no pueden seguir con este régimen. Y se va a hacer una prueba para que justamente el sector agropecuario contribuya más en forma directa con el ¿No podría impuesto, llegar ¿verdad? a afectar el pronóstico para la política industrial, por ejemplo, en nuestro país? Sabemos que siempre se promociona a Paraguay como un país ideal para las inversiones y esto, digamos, modifica un poco el escenario a esto. ¿No podría atentar en contra de Yo sigo viendo bastantes inversiones viniendo, digamos. O sea, hay sectores obviamente que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Esa es la realidad. O sea, si vamos a esperar que la gente diga, sí, yo quiero pagar el impuesto, no hace ninguna reforma y si vamos a esperar que, no sé, que los políticos dejen de hacer cosas, digamos, indebidas, bueno, tampoco vamos a recaudar impuestos y nadie va a pagar y esto va a ser un caos. O sea, hay un límite ahí muy fino, ¿verdad? Entre, cobrar más impuestos y obviamente porque después las necesidades
del país y tenemos un sistema impositivo, están presentes las necesidades del país y tenemos un sistema impositivo realmente regresivo, ¿verdad? O sea, donde proporcionalmente a sus ingresos la gente de menores ingresos hoy contribuye más fuertemente que los de altos ingresos y eso no puede sostenerse en el tiempo. Ningún país serio del mundo pudo sostener ese sistema regresivo. Tenemos que irnos hacia la progresión. ¿Qué significa eso? Hacia que la gente de más altos ingresos sea la que contribuya con porcentajes más altos, ¿verdad? O sea, porque por lo que vemos en el mundo nomás, ¿verdad? Los países del primer mundo tienen esa estructura, ¿verdad? Pero se hablaba, o puede entenderse también que se dio en medio de esta coyuntura en donde justamente se dio la modificación en cuanto al sector médico, por ejemplo, en lo que hace a la jubilación, sí. Luego se habló de reforma. Algunos economistas decían que esto no se iba a poder sostener, que iba a ser un descalabro para el presupuesto del Estado, que no se iba a poder sostener, reitero esto, porque a la larga se iba a tener que utilizar recursos o finalmente que iban a ser destinados para sí. El área social, para salud, sí, eso, digamos que el tema de jubilaciones es un tema pendiente, o sea, eso hay que hacer un capítulo aparte, digamos, fuera de lo que es impuestos, fuera de lo que es y finalmente, digamos, tipo el VAR, digamos, sacar eso del contexto porque ese tema es algo que tenemos que solucionar los paraguayos poniendo un equipo técnico en una superintendencia de pensiones y que regule todo y que dejen de sacar beneficios, digamos, sectores determinados por grupos de presión y compañías, porque hoy no hay un ente técnico. Entonces, ese es un capítulo que el año pasado se rechazó la ley de superintendencia y necesitamos arreglar. O sea, eso es un capítulo aparte que después podemos hablar todo un programa, pero eso necesitamos tener un ente técnico. Como el Banco Central trabaja para la inflación, la superintendencia de banco trabaja para cuidar los bancos, necesitamos un equipo técnico que se ocupe de las pensiones y las ordene, digamos, porque hoy hay un desorden y bueno, hay sectores que se están aprovechando de ese desorden, ¿verdad? Volvemos a las inversiones que quieren hacer por parte del Estado, principalmente obras públicas. Decían que el escenario va a mejorar para el segundo semestre. Lo que yo creo que el golpe es más mediático, o sea, decir, vamos a hacer nosotros estas inversiones, entonces eso genera una expectativa positiva para cerrar lo de la expectativa y eso hace que la gente empiece a moverse de vuelta, digamos, en las inversiones en el sector privado principalmente, ¿verdad? Pero hoy finalmente Hacienda va a tener que desembolsar esto. No, obvio. Claro. No, lo que pasa es que no es inmediato nomás, o sea, no es que mañana ya tenemos 1.500 millones de dólares en la calle. Va a ser un proceso, pero bueno, que se anuncien las inversiones y que esté el dinero disponible es muy interesante, ¿verdad? ¿No se va a generar un embudo mal y pronto para Hacienda en el mes de octubre en atención a que no se desembolsó? Porque hay que decir que el Estado paga cuando avanzan las obras. Sí, y tiene un proceso, o sea, todas estas obras son obras gigantes que tardan 3, 4 años, digamos, en hacerse, o sea, va a tener un proceso, pero lo interesante es que... El problema mientras tanto. Claro, te cambia la expectativa, y al cambiar de la expectativa o al mejorar la expectativa, fíjate que está ese anuncio, detrás de eso baja el dólar, o sea, hay varias cosas como que bajan la temperatura y bajan los nervios y ahí es como que la gente empieza de vuelta a decir, bueno, esto va a ir para adelante, se está acomodando y bueno, esa expectativa hace que fluya la inversión, ¿verdad? Porque lo peor es cuando todo el mundo para la rotativa, como se dice, ¿verdad? Y nadie ya toma la decisión de invertir, de avanzar. Entonces eso es una autoflagelación, digamos. Hablabas del dólar, que bueno, en su momento también vimos la intervención del Banco Central. ¿Actuó en justa medida cuando tenía que ser? Sí, Banco Central, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se acumulaban las reservas? Las reservas internacionales se acumulan con superávit, digamos, ¿verdad? O sea, van entrando más dólares de los que salen y con eso el Banco Central va acumulando reservas. Esto es lo que se llama, es como una familia, digamos, guarda el dinero para momentos de shock externo, ¿verdad? O no sé, en una familia lo que pasa es que la gente guarda el dinero y dice, bueno, eso por si alguien se enferme, por si eso es un shock externo, algo que vos no esperabas. Nosotros tuvimos fuertes shock externos en los últimos años y podemos resistirlo básicamente porque tenemos fuertes reservas, o sea, porque hicimos el ahorro en su momento y ahora evidentemente cuando viene alguien y te dice, no, mira, te atacan con toda la moneda porque hay una excesiva demanda, ahí es donde Banco Central tiene que salir a vender y lo hizo en este momento con la reserva que tiene de sobra, digamos. Hablamos de los problemas internos, de la burocracia estatal también para finalmente desembolsar esto y inyectar la economía nuevamente, pero hay que hablar también
de los factores externos a las acciones aquí dentro de nuestro país. Estamos hablando de Argentina, Brasil, que digamos muchas veces presenta como un crecimiento, luego se estanca, no creció lo que se esperaba. Argentina que la está pasando mal y eso sin duda no golpea. Brasil está estabilizado, digamos. Se cayó y se quedó ahí, digamos. Porque tuvo 3 años de caída prácticamente, después tuvo esta crisis política, bueno, finalmente las elecciones. Este gobierno que está intentando, todavía Brasil no ha solucionado su problema de fondo, ¿verdad? El problema de fondo de Brasil es un alto déficit fiscal, cuya solución pasa básicamente por una reforma de pensiones importante. Y la reforma de pensiones es difícil de pasar porque es una medida... no solamente técnica, sino que también política. Claro, es bastante impopular. Y bueno, el Congreso brasileño tiene, no sé, 35 partidos en la Cámara de Diputados, 25 en la Senadora, no sé cuánto, o sea, les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Entonces, eso hoy está empantanado realmente, ¿verdad? Entonces, Brasil está estable, pero mientras no arregle esa situación de fondo, le va a ser muy difícil de crecer, ¿verdad? Por otra parte, hablamos de la Argentina, que sabemos también, muchos dicen, bueno, Argentina está mal y eso es cuestión de tiempo nada más para que nosotros podamos tener ese efecto rebote. La Argentina todavía no se recupera y eso nuevamente tenemos que decir, nos afecta de sobremanera a nosotros. Se estabilizó también Argentina, digamos, después de la subida cambiaria, si te acordás, el peso estaba en 18, subió a 45. Macroeconómicamente 40. Está bien. No, bien no está. Claro, pero está haciendo, digamos, la tarea bien no está. Hizo el ajuste. Claro, del ajuste, a eso me refiero. El ajuste fuerte lo hizo con el tipo de cambio, digamos, o sea, su variable de ajuste, que normalmente las economías tienen, esa variable de ajuste es está haciendo la tarea. El tipo cambiario, no, o sea, que hizo la tarea, hizo lo que no tenía otra opción, digamos, no había otro camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Un fuerte ajuste cambiario. Que tenía que haber sido de manera progresiva hace un tiempo. Y no sé, la progresión, es tan difícil eso decir cómo tenía que haberse hecho, ¿verdad? Porque es muy difícil, ¿verdad? Con el diario del lunes es fácil el resultado del partido del domingo, ¿verdad? Pero lo hicieron ya, y hoy Argentina ya está teniendo superávit comerciales, o sea, hoy ya está entrando más dólares de lo que salen. Está en un proceso ya, digamos, que es el proceso que tiene que sufrir, pero fueron muchos años de desorden y se queda hoy Argentina lo que tiene una gran deuda, digamos, o sea, subió mucho su nivel de endeudamiento, entonces ellos necesitan hacer mucho trabajo, este proceso no va a ser corto, o sea... es decir, te van a dar el dinero, pero no te van a decir cómo administrarlo. No, básicamente... tener que trabajar mucho, digamos, o sea, hay mucho trabajo que hacer detrás de eso, mucho ordenamiento, mucha disciplina, porque se desbocó, digamos, todo el sistema económico argentino, y hoy está, digamos, encaminado a eso, pero depende mucho de lo que pase en octubre de vuelta, o sea, en octubre los argentinos van a decidir entre un camino u otro, o sea, entre este camino que es largo y duro, digamos, de mejora, o un camino de vuelta al populismo, un camino a la negación de la deuda, un camino que, digamos, le va a cerrar el mundo, ¿verdad? El camino que transitó Venezuela y hoy está en una crisis terrible, ¿verdad? O sea, esa es la elección que tienen los argentinos en octubre. Vamos a ver que, obviamente, como son nuestros vecinos, como tenemos muchos compatriotas allá, lo que pase allá nos va a afectar, definitivamente nos va a afectar, ¿verdad? ¿Paraguay puede sacar mucha ventaja en atención a la experiencia que toma de los otros países? Sí, nosotros estamos ordenados. Lo que nosotros no tenemos que hacer es perder este orden que tenemos, ¿verdad? No hay que, pase lo que pase, no grande perder el no orden. Somos, podemos ser rápidos. Sí, grande está Brasil y Argentina. Sí, pero justamente no perder el orden, o sea, es como poder perder un partido, digamos, pero a la larga vas a ganar el campeonato sin mantener el equipo, sin mantener el orden, no por un partido hacerse loco y jugar, digamos, todo y después no poder recuperar, digamos, el orden, porque el ordenamiento que tenemos, que estamos manteniendo del 2003 en adelante, son casi 16 años de orden, tenemos nuestra ley de responsabilidad fiscal, nuestro nivel de reserva muy bien manejado, la inflación controlada, el déficit fiscal. La proyección que hoy día tienen ustedes los economistas es de que todo esto va a mejorar.
en el segundo semestre. Sí, sí, o sea, yo creo que va a mejorar por todo esto que dijimos, digamos, porque van a entrar las inversiones públicas, están volviendo las inversiones privadas, pero de igual manera el escenario es complejo, digamos. Argentina y Brasil siguen inestables, entonces podemos seguir teniendo inestabilidad. Yo lo que creo es que no tenemos que perder nuestra esencia, ¿verdad? Seguir jugando como estamos jugando, manteniendo el orden, porque ahí es donde ese desorden nos puede llevar a situaciones peores, ¿verdad? Muchísimas gracias, César. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero orden. está hecha también la invitación para realizar un análisis ya también de cómo vamos avanzando de aquí a unos meses también, ya para nuevamente ver si se está haciendo o si esto está o va encaminado conforme a lo que ustedes esperan. Fantástico, cuando quieras.